Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy hablo con Patricio Contreras y aviso a navegantes porque tiene nada más y nada menos que 2 newsletters y sabe mucho del tema. Hablamos de cómo se organiza para crear el contenido, cuál es su sistema y también nos comparte algunas técnicas de crecimiento que le han funcionado muy bien. Abre bien los oídos porque sin duda sacarás ideas para aplicar a tu newsletter. Y hablando de newsletters, quiero invitarte a que te suscribas a la Chusletter, mi newsletter de newsletters. Cada martes recibirás información, noticias y tendencias, también newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas de este episodio. Bueno, Patricio Contreras, bienvenido a Escuchando Newsletters. ¿Cómo estás? Hola Chus, muchas gracias por la invitación. Todo bien acá desde un caluroso Santiago de Chile. ¡Qué envidia! Aquí hace frío, bueno, a ver, no tanto, porque el cambio climático se nota y en febrero se puede estar con manga corta prácticamente, pero oye, un placer siempre hablar con gente de otras partes del mundo. Y vosotros, oyentes, no lo veis, pero Patricio, perdón, cuando le ves, es que tiene una sonrisa en la boca y es imposible, quiero decir, transmite muy buen rollo, o sea que yo creo que va a quedar una entrevista súper, súper chula. Eso esperamos. Muy bien, venga, para contextualizar como siempre, ¿quién es Patricio Contreras y en qué momento de tu vida te interesaste por las newsletters? Bueno, yo soy periodista de profesión, me formé en la universidad como periodista, trabajé algunos años en periódicos, trabajé en como la sección dominical, la sección de cultura de un periódico bien tradicional acá en Chile que es El Mercurio, pero paulatinamente me fui interesando en contenidos digitales, en la creación de contenidos digitales. Con algunos colegas iniciamos hacia el año 2010, 2011, empezamos a tener unos tímidos coqueteos con el podcast, cuando no existía el boom que existe hoy. Y de hecho nosotros utilizábamos una plataforma que era chilena, pero desapareció, que en su momento fue muy atractiva, pero no logró encontrar un camino para la monetización. Yo en los últimos, prácticamente en la década del 2010 al 2020, básicamente me dediqué a trabajar en la academia, no necesariamente como investigador, sino que como profesor y coordinador de publicaciones digitales. Y en ese sentido yo tuve mucho espacio para experimentar. Dirigí un proyecto durante 10 años que se llama Puro Periodismo, que es una revista de la Universidad Alberto Hurtado acá en Chile. Básicamente una plataforma para hablar sobre medios. Entonces tuve 10 años muy habituado a estar leyendo permanentemente sobre transformaciones en la industria de medios. Y ya hacia el año 2019, mediados de 2019, yo decido volver a la vida freelance, abandonar un poco la institucionalidad. Y en ese momento se producen 2 hitos, uno más local y uno más global. En Chile, en octubre de 2019, se produce lo que acá se conoció como el estallido social o la revuelta popular, que en cierto modo trastocó un poco cierta apariencia de orden que existía en el país. Y 5 meses después, más o menos, se da el inicio a la pandemia. Entonces, yo en ese tránsito, en esos meses, tenía muchas ganas de iniciar un proyecto a través de un newsletter. Mi idea inicial, previa a la pandemia, era hacer entrevistas en profundidad con escritoras y escritores, ya que es un tema que me gusta mucho, digamos, los libros en sí. Y cuando se inició la pandemia,
tenía agendada una entrevista, empezó un poco el temor al contagio. Esto, al menos en Chile, estoy hablando de las primeras semanas de marzo, que tuvimos como un cierto desfase en relación a Europa y Asia. Ujú. Y en ese momento dije, tengo que pivotear, o sea, darle una vuelta a estos proyectos y empecé a experimentar. Y ya me había creado algunas cuentas en Substack para poder empezar a enviar boletines y, digamos, modifiqué el propósito inicial, empecé a hacer entrevistas por WhatsApp, como le llamaba yo, entrevistas a través de un intercambio de mensajes de voz. Y el resultado de ese intercambio lo fui publicando en un newsletter que se llama Hipergrafía, que fue el primero que abrí. Y en paralelo, también en mi condición como de profesor curioso por las herramientas digitales, empecé a grabar algunos tutoriales de cosas sencillas que fueron necesarias al comienzo de la pantalla. Perdón, al comienzo de la pandemia. Sí. Como por ejemplo, cómo grabar tu pantalla, ¿ya? Que fue una necesidad que la mayoría de los profesores tuvimos para poder hacer video asincrónico. Es decir, cómo grabar una presentación en PowerPoint. Y vi que eso también tuvo como cierto interés y aproveché que tenía algunas herramientas útiles que pensé que podían ser útiles para otros profesores. Y eso lo empaqueté en otro boletín que lo llamé Sala de Herramientas. Entonces todo esto surgió en marzo, abril del año 2020. Yo previamente en esta plataforma que te había mencionado en Puro Periodismo habíamos creado un newsletter en su momento. Tuvimos una muy mala experiencia porque en un momento perdimos la base de datos por un hackeo que tuvimos en el sitio web. Y después pudimos, digamos, iniciar desde cero y habíamos hecho un boletín mensual en el que trabajaban también estudiantes de periodismo, entonces también era un espacio de mucho, mucho aprendizaje. Pero la situación en la que estoy hoy de actualizar 2 boletines, eso surge en marzo y en abril del 2020. Vale, pues sí que la pandemia provocó un cambio en tu vida, en concreto de freelance, porque al final echar horas para crear contenidos. Estupendo. Enfocaré la entrevista en relación a estas 2 newsletters, ¿vale? A mí también me interesa mucho cómo te organizas, porque yo también tengo 2 newsletters y hay muchas semanas que es un poco caótico, pero has mencionado un tema que, ya que te tengo aquí, me gustaría que me explicaras un poco las newsletters en el ámbito académico, ¿no? Muchas veces me han preguntado si tenía alguna experiencia o algún caso así de uso, de éxito interesante, de cómo una newsletter en un ámbito, pues eso, académico o para divulgación, sobre todo, cómo se puede aprovechar. No sé si lo tuyo fue más tema experimento o si sí que has tenido la oportunidad de ver, pues el papel que tiene una newsletter dentro de una universidad. Sí, de hecho, la idea de cuando trabajaba en universidad de lanzar un newsletter iba un poco en oposición a la tendencia que uno observaba digamos, en la década del 2010, que era, tenemos que tener presencia en redes sociales. Y parecía que la idea de empezar a construir una base de datos para hacer envíos mensuales o quincenales o la frecuencia que uno eligiera, no asomaba como algo tan atractivo. En mi experiencia, las instituciones educativas, como otras instituciones y como muchas empresas, muchas veces crean boletines internos que prácticamente se generan en muchos casos de forma automatizada. Es una recopilación de noticias, avisos, novedades, pero que básicamente existen porque tienen una audiencia cautiva, que son las personas que trabajan en esa institución. Lo que nosotros en este caso con esa plataforma Puro Periodismo, lo que intentamos de hacer fue siempre no cerrarnos en nuestra comunidad cautiva, sino que
comunicarnos con una comunidad más amplia. Y en ese sentido nosotros ya sabíamos por las métricas del sitio web o de la página en Facebook que nos leían más personas de México, España, Colombia y Argentina que de Chile. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros relanzamos el newsletter de Puro Periodismo y lo empezamos a trabajar de manera mensual con estudiantes, la pauta de contenidos para ese newsletter era una pauta iberoamericana. Es decir, estábamos pensando en periodistas, estudiantes de periodismo, profesionales vinculados al ámbito de la comunicación y académicos que estuvieran en Chile, pero también fuera de Chile, y que compartieran ciertas inquietudes que eran las que a nosotros nos interesaba abordar en ese proyecto. Entonces, fue una experiencia para mí muy enriquecedora, y de hecho ahora la observo con otros ojos, porque en su momento uno tiende a frustrarse mucho por las vanity metrics. Sí. Ya uno dice, en Twitter crecimos mucho. Nosotros en ese proyecto teníamos casi 30.000 seguidores en Twitter. En muy poco tiempo, en los primeros 3 o 4 años del proyecto. Y la base de datos del newsletter crecía orgánicamente muy lento, pero crecía. Uh-huh. Y uno que en ese momento no conocía muy bien cuáles eran las características de este ecosistema en particular, tendía como a verlo con ciertas aprensiones, como que decía, me gustaría que creciera más, que llegara a más personas, pero también por otra parte podíamos ver que las tasas de apertura eran altas, las tasas de clics también eran altas, y eso no lo veíamos en redes sociales más tradicionales, claro, como Twitter, como Facebook. Entonces, fue una experiencia que permitió trabajar con paciencia en un mundo que sanciona la paciencia. Sí. ¿Ya? En un mundo que te exige que estés publicando permanentemente. Y creo que eso es algo que he arrastrado conmigo y que lo he también, digamos, lo he vertido en los boletines que estoy trabajando ahora. Trabajar con paciencia, esperar, no desesperarse. No. Que creo que es algo que la infraestructura de Internet nos mueve a desesperarnos. ¿Ya? Sí. Y es una lucha cotidiana. Esto es, aquí entra como el guante el refrán, no sé si lo conoces, de vísteme despacio que tengo prisa. Pues esto ya. Igual, al final la newsletter es a medio largo plazo, es como el SEO, pero es que realmente la conexión que generas con el lector debe ser una relación fiel, ¿no? Quiero decir, al final no tienes la confianza. Un follow no es lo mismo que dar un email y permitirle que entremos a la bandeja de entrada. Por lo tanto, muy buena esta apreciación de paciencia, y no hay que comparar distintos medios porque cada uno tiene sus reglas, por así decirlo. Muy bien. Vale, pues ahora ya sí que sí, Patricio, entramos de lleno en tu newsletter. Ya has mencionado que tienes sala de herramientas, que es semanal, e hipergrafía, que si no recuerdo mal es quincenal, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, brevemente si quieres, para contextualizar un poco la temática de qué va cada una, dinos brevemente de qué trata para saber más o menos cada una. Ya. Yo hoy por hoy, claro, envío estos 2 boletines. Hipergrafía es un boletín quincenal, se envía el primer y el tercer lunes de cada mes. Es un boletín sobre libros, y lo que ahí las personas que se suscriban encontrarán son lo que yo llamo micro recomendaciones y micro entrevistas sobre libros. Uh-huh. En general no es un boletín muy extenso, yo creo que debe moverse entre las 500, 800 palabras cada entrega. Cuando hay entrevistas, estas microentrevistas que son solamente 3 preguntas, puede que se extienda un poco más, pero las personas que están suscritas lo que encuentran ahí son novedades editoriales, libros que se publican en Chile, libros que se publican en Latinoamérica. Hay un énfasis en ficción, en novela, pero también es una excusa para que yo también pueda empezar a leer otras cosas. Por ejemplo, poesía. No soy un buen lector de poesía, pero a veces las personas, los suscriptores me recomiendan y yo, digamos, sigo esas recomendaciones.
Y Sala de Herramientas es un boletín que envío todos los días viernes. Ya llevo, si no me equivoco, 89 semanas enviando Sala de Herramientas. Ujú. Y lo que comparto en ese boletín está pensado, surgió en este contexto de emergencia del inicio de la pandemia. Entonces yo al principio le escribía a profesores de periodismo como yo, después lo amplié a profesores universitarios, después a profesores en general, después me dijeron que también les servía a trabajadores remotos, personas que están trabajando desde el hogar. Y también hay una dimensión que he ido descubriendo, que es de las personas que les gusta procrastinar en Internet, que les gusta descubrir cosas que a veces no tienen un fin en específico. Entonces, por eso digo que es un boletín para profesores virtuales, trabajadores remotos y para personas que les gusta procrastinar, que pueden estar en las otras dos categorías también. Y las personas que se suscriban, ahí van a encontrar básicamente herramientas digitales. A veces también subo tutoriales para aprender a utilizar esas herramientas, alguna lectura relacionada con estos temas, y estos enlaces de cosas maravillosas, útiles e inútiles que nos ofrece Internet para poder pasar nuestro tiempo. Sí, sí, yo soy súper fan de esa herramienta. De hecho, es que no hay semana que no diga, que no procrastine con alguna herramienta que han mencionado. Y además es que me gusta mucho también porque entre mi bandeja de entrada de los domingos es como el momento de, pues eso, ¿no? De un poco diversión, se lee súper rápido, entonces, quiero decir, guías muy bien la vista hacia lo importante, ¿no? Que al final es una breve descripción y la herramienta. Y precisamente eso es diferente. Has dicho que en hipergrafía es verdad que es, digamos, no es muy extensa, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Visualmente, al final es redacción pura y dura en torno a un libro o a una pieza digital, pero ¿cómo te organizas o cómo tu cabeza se para, ¿no? Para llevar al día estas dos newsletters y dos newsletters de distinta temática y con distinta estructura. Creo que pese a ser dos newsletters que envío a través de la misma plataforma, responden a dos partes distintas de la cabeza. Por un lado, Sala de Herramientas es un boletín que, como llevo haciendo con tanta regularidad, ya he lubricado un sistema de elaboración que me permite cada semana poder alimentar esas entregas con información que a mí me parece que es relevante para las personas que lo reciben. Yo hace algunos meses publiqué un artículo donde explicaba un poco el proceso de curatoría de Sala de Herramientas. Como muchas personas, utilizo Notion para hacer ese proceso. Y básicamente lo que yo ahí tengo es un gran pozo de ideas, de herramientas, de lectura, y cuando necesito elaborar el boletín acudo a ese pozo bajo, digamos, a esa noria, y lo que hago es empezar a seleccionar. La estructura del boletín se ha mantenido más o menos igual en el último año. Entonces es un boletín que, como tú dices, visualmente es muy fácil de escanearlo. No es un boletín, digamos, para sentarse a leer durante 15 minutos. La persona lo puede abrir y en un par de minutos puede hacer una observación de qué es lo que hay, y eso es la entrega de la semana. Ese es un boletín muy racionalizado, ¿ya? O sea, está como el sistema muy aceitado. Hipergrafía responde como este otro lado del cerebro en el que me rindo a la serendipia. Es decir, como que de repente me llega un libro y siento que tengo que escribir sobre ese libro. A veces coincide alguna entrevista con algún autor y puedo incorporar esa entrevista. Pero también es un espacio en que, como tú dices, yo puedo escribir simplemente. Transmito o transfiero lo que me pasa cuando leo, que es algo que siento que conecta con las personas. Yo no
tengo ese boletín para dictar cátedra, no me considero un crítico o reseñador literario. De hecho, me cuesta mucho adoptar el uso de la primera persona, pero a través de los boletines he ido trabajando eso. Con moderación. Ya no, tampoco quiero que sea un boletín en el que solamente hable de mí. Tengo muy claro que en ese boletín las personas vienen por los libros. Y también puede que haya personas que les interese lo que yo diga, pero mi core, el tema central, el núcleo, son los libros. Y las lecturas, antes yo era un poquito más racional para leer. Hoy por hoy estoy mordisqueando distintas cosas. Entonces ese boletín también se construye de esa manera un poquito más caótica, pero queda finalmente resumido como en esa entrega quincenal que hago. Sí, digamos que el Patricio periodista, ¿no? Se permite salir en este boletín de hipergrafía para... Has mencionado algo interesante, que has dicho como que te cuesta adoptar la primera persona, pero bueno, al final ese boletín es tuyo, quiero decir, la persona que lo lea sabe que detrás está Patricio hablando, dando su visión, ¿no? Al final no sientas cátedra, pero porque precisamente lo chulo de las newsletters es que haya detrás un autor, ¿no? Una autora. Entonces, para leer una reseña sin ningún tipo de personalidad, para eso te vas a un medio o a otro medio, ¿no? Especializado. Entonces, me ha llamado la atención que dijeras eso, ¿no? Como que te cuesta adoptar la primera persona precisamente por, bueno, quizás va en la persona, ¿no? Que sea un pelín más tímido, que todavía esté experimentando con ese formato. Sí, pero también creo que hay algo, al menos en la formación de periodistas en mi país, no sé, no lo extendería a otros países, pero hay algo en la formación de periodista que es una escuela muy tradicional, en donde se te dice desde el comienzo que el periodista no es la noticia, que el periodista no es el protagonista, y que solamente las grandes plumas o las grandes voces pueden hablar en primera persona. Creo que todo eso se ha trastocado con Internet. Sí. Y siento, como tú dices, que no tendría sentido que yo enviara un boletín sin primera persona, es decir, un boletín institucional, un boletín, digamos, sin punto de vista. Precisamente eso es lo que tiende a conectar con las personas. Hay excepciones, obviamente, pero si hay algún periodista o alguna persona que en la universidad le dijeron que no usara la primera persona, mi recomendación sería combate esa enseñanza o sacúdete de esa enseñanza con un boletín o con un podcast, ¿ya? Porque básicamente lo que estamos teniendo con este boom de ambos formatos es una apertura para poder expresarnos y poder sortear, poder eludir los grandes canales que eran los que prescribían qué es lo que se podía decir de lo que no se podía decir. Entonces, creo que ha sido un muy buen ejercicio. Hoy por hoy me siento mucho más cómodo escribiendo en primera persona, pero también es una búsqueda permanente y creo que es interesante que otras personas te acompañen semana a semana en esa búsqueda. Sí, de eso se trata, ¿no? No escribes para ti, escribes para la gente que te lee. Y han mencionado algo que es verdad que Internet lo está cambiando todo, y precisamente en el movimiento que estamos viendo de newsletters con una voz detrás, ¿no? En muchos medios están fichando a, bueno, pues a gente que tiene ya tiempo, periodistas destacados, para, bueno, llevarlos, ¿no? Y que firmen. Ya no firman columnas, digamos, ¿vale? Ahora firman newsletter. Entonces, estamos viendo movimientos interesantes al respecto, y sin duda la primera persona es la que prima hoy en día. Genial, pues no obstante, mencioné ya este post de Notion en el que
comentas y explicas a la perfección todo lo que tienes montado ahí en Notion, cómo relacionas distintas tablas, incluso recuperas las de los años anteriores, que si no nos basta con las herramientas que nos das, también pones al final de cada newsletter y las del año pasado son estas. Entonces, no obstante, las notas del programa sí que dejaré enlazado ese vídeo por si alguien tiene curiosidad y quiere montarse algo parecido en Notion para que le eche un vistazo a cómo lo tienes. Y ¿escribes el boletín directamente en Substack o en Notion también digamos que tienes como un listado de... O sea, ¿lo configuras primero en Notion y luego lo arrastras a Substack o cómo es ese proceso? Sí, yo lo que en Notion utilizo es una plantilla, especialmente para el de... Tengo una para hipergrafía, pero también tengo una para el de sala de herramientas. Entonces, cada semana, normalmente día martes o miércoles, como el boletín se envía el viernes, lo que yo hago es que tengo siempre agendadas 5 ediciones hacia el futuro. Vale. Tengo un banco de ideas de cuál va a ser el tema que le va a dar el título al boletín. Y lo que hago es generar una nueva entrada en esa base de datos con la fecha del viernes de la semana en curso. Abro la plantilla. La plantilla básicamente lo que tiene es como el mensaje bienvenida, algunos bloques que son más o menos estables, como este bloque de los recursos de la semana, o lo que pasó hace un año en el boletín, y las cosas, digamos, lo que viene como en términos de despedida. Estas son mis redes sociales, me puedes apoyar acá, etc. Una vez que cargo esa plantilla, lo que yo empiezo a hacer es acudo a la base de datos donde tengo las aplicaciones y las herramientas. Hay algunas que yo ya sé que van a ir sí o sí esa semana, las dejé marcadas ahí con una estrella, les pongo como una especie de categoría. Y lo que tengo que hacer ahí en muchos casos es sentarme, revisar la herramienta, probarla. Un tema que siempre a mí me parece relevante es que en lo posible estas herramientas tengan algún tipo de opción freemium. Es decir, que si bien pueden tener planes de pago, ofrezcan algo gratis para que el usuario lo pueda probar. Trato de rehuir un poco las herramientas que son netamente de pago, porque básicamente lo que el rastreo que yo trato de hacer es encontrar el mejor contenido gratuito de internet. Vale. Pero no descarto que en el futuro, cuando empiece a quizás mover un poco más el tema de la monetización, ese tipo de herramientas puedan ser potenciales patrocinadores del boletín, ofreciendo descuentos, que me parece que sería como lo más interesante para las personas que leen el boletín, que también puede ser como una especie de barrera cuando ven algo que es de pago frente a algo que es gratuito. Es distinto quizás si llegan con algún tipo de promoción o un descuento. Entonces yo hago la escritura en Notion. En general, la sala de herramientas tiene 500, 600 palabras. No es mucho más que eso. Y en los días miércoles en la tarde, cuando yo siento que ya está más o menos redonda la entrega, copio y pego directamente en Substack. Para quienes no conocen estas plataformas, en general desde Notion, si uno tiene imágenes en el texto y las pega en Substack, no se pegan las imágenes. Entonces tiene que cargarlas directamente desde Substack. Vale. Las imágenes en general yo las comprimo bastante. Soy como súper precavido con el tema del delivery del correo. Vale. Es decir, me preocupo mucho de que no haya ningún elemento que sea en lo más mínimo extraño para el cliente de correo, que pueda por algún motivo decir como que este correo es sospechoso. Entonces, pocas imágenes muy comprimidas, que sean muy livianas. Los enlaces me preocupo de revisarlos, les hago el doble check en Substack. Y una vez que tengo eso,
hago el envío de testeo, lo reviso en mi teléfono siempre, no lo reviso en un equipo de escritorio, sino que en una pantalla pequeña. A partir de esa revisión hago las últimas modificaciones y después queda agendado para la entrega del día viernes. Ese es un poco el proceso con sala de herramientas. Joroba, has definido perfectamente el proceso que hago. Yo no uso Substack, pero soy súper tiquismiqui revisando un poco que los enlaces estén correctamente. De hecho, se me va bastantes minutos porque digamos que me obsesiona mucho también, ¿no? El hecho de que en móvil se vea bien, no se corte la imagen, digamos que no disminuya el tamaño de la letra. Y creo que es muy importante que la gente también le dé una oportunidad a revisar que está todo correcto, porque es que lo mismo que te has currado un contenido espectacular y por una tontería o porque no lo has revisado bien, se va al garete y quiero decir, y puedes perder incluso lectores. Por lo tanto, yo también invito desde aquí a que, oye, se dedique un porcentaje de tiempo a revisar todo esto. Han mencionado también el tema del delivery y bueno, tienes las 2 newsletters en Substack, que es una plataforma totalmente gratuita. ¿Cuál fue el motivo de apostar por esta herramienta? No sé si alguna vez has tenido problemas de entregabilidad o si se te ha venido alguna vez la opción de cambiar a otra plataforma más específica de email marketing. Yo la primera plataforma que usé hace muchos años fue TinyLetter, que quienes nos están escuchando, si no la conocen, hoy por hoy es parte de MailChimp, pero en su momento probablemente podría haber llegado a convertirse en el Substack si hubiese tenido quizás la visión de negocio que tienen los creadores de Substack. TinyLetter es muy sencilla, su editor de texto es bastante limitado, te obliga a trabajar con pocos recursos, no te obliga a ser poco sofisticado y también te entrega pocas métricas. Es decir, te limita mucho en ese sentido. Había tenido experiencias con plugins de WordPress, donde tú creas directamente el boletín en tu CMS. Y también había participado en algunos proyectos con MailChimp, proyectos individuales y proyectos colectivos. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención de Substack es que yo en su momento fui muy fanático de Medium como plataforma para, digamos, una siguiente fase de los blogs. Lamentablemente Medium también se ha ido como estancando en el tiempo. Y lo bueno que tenía Substack es que era muy sencillo de utilizar. Y ahora, mi razonamiento también, yo ahí no solamente pensé como autor, sino que también pensé como profesor. Porque al tiempo en que yo empecé a escribir mis boletines en Substack, empecé a incorporar ese contenido en mis clases en la universidad. Y uno de los principales obstáculos que tenemos los profesores normalmente es la curva de aprendizaje de nuevas plataformas. Entonces, mi razonamiento fue, esta plataforma es tanto más sencilla que Medium, que era la plataforma que utilizaba antes, para poder hacer envío de newsletter. Y tuve una prueba de fuego con estudiantes de primer año de periodismo. Básicamente grabé unos tutoriales muy breves de cómo crear una cuenta en Substack y cómo enviar un boletín. Y cuando me empezaron a llegar los primeros boletines de mis estudiantes, como que pude confirmar que esta es una plataforma muy sencilla de utilizar. Es decir, básicamente cumple un poco el propósito de lo que permanentemente dicen sus creadores, que es concéntrate en escribir y en enviar tus boletines. Y por eso te ofrece tan pocas cosas adicionales. Te ofrece pocas métricas, te ofrece poca personalización, no te ofrece la posibilidad de hacer testeo, A/B. Te concentras simplemente en escribir tus boletines y enviarlos. Entonces, ese fue como un poco el razonamiento que yo seguí. Creo que tiene cosas muy buenas Substack. Hay otras cosas que también empiezo a envidiar.
Miro, a veces estoy un poco receloso de las personas que están utilizando Review, que está enlazado a Twitter, Sí. y que comparten su boletín y que con un solo clic las personas se pueden suscribir. Entonces, creo que uno ahí siempre está como explorando también cuáles son las potencialidades de cada plataforma. Ujú. Pero lo que sí tengo claro es que hay plataformas que son muy útiles para empezar y que hay otras plataformas que son muy útiles cuando quieres crecer y llevar esto a otras dimensiones. Entonces, yo no soy, en general, si alguien me pregunta con qué plataforma empiezo, diría, como muchas preguntas en la vida, depende de cuál es el propósito, el tipo de boletín, a quién quieres llegar, cuánto quieres pagar, porque las plataformas de email marketing no son baratas. Entonces, hay mucho análisis que uno tiene que hacer antes de embarcarse en la plataforma. Lo que tienen estas plataformas como Substack o como Review es que es plug and play. Abre una cuenta y empieza a publicar. Y eso yo creo que en este momento, cuando uno está a veces con la urgencia, como Sí, internet te mueve, eso obviamente tiene su atractivo. Sí, sí, sin duda. Yo también soy muy fan del depende, pero siempre que me preguntan, bueno, para empezar y ver si, bueno, es que si puedo publicar 2 o 3 seguidas, digo, bueno, empieza por una gratuita. Es que siempre hay opción de ir a más, a más, a más. Entonces, para validar, empieza por lo gratuito y luego ya hablamos, ¿no? Sí, completamente. O sea, el universo de email service providers es gigantesco. Cada vez vamos a ver más plataformas tipo Substack que están pensando en este modelo de suscripción, en este modelo muy sencillo de publicación, pero tenemos todo el ecosistema de email marketing que es mucho más complejo, mucho más avanzado, es también mucho más caro, pero es un ecosistema súper enriquecido. No es como que quiero publicar fotos o quiero publicar videos verticales, ¿a dónde tengo que ir? No, tienes que ir a Snapchat, Instagram o TikTok. Y quizás shorts de YouTube. No, acá en el mundo de los boletines tienes cientos de plataformas. Incluso puedes crear tu propia plataforma. Hay gente que utiliza Ghost para autogestionar sus sitios web y newsletter. Y esa también es una opción viable. Entonces, es tan enriquecido ese ecosistema que vale la pena estar atento a cuáles son las nuevas cosas que van surgiendo. Estupendo. Si te parece, pasamos al bloque de métricas, que aunque Substack, bueno, no te da muchas, pero bueno, al menos número de suscriptores, tasa de apertura sí que te da. No sé si te apetece compartir cuáles, bueno, en qué cifras te mueves a día de hoy. Ningún problema. A ver, yo en Sala de Herramientas, que es el que, digamos, ha crecido más con cierta regularidad, hoy por hoy está en unas 2.000, está casi llegando a los 2.400 suscriptores. El boletín va a cumplir 2 años en abril. Entonces, está creciendo, crece, podríamos decir, en promedio unos 100 suscriptores mensuales. Esa es un poco como la tasa si lo viéramos en promedio. Hipergrafía es un boletín con el que yo he tenido como ciertas pausas también. He modificado su contenido, a veces no he podido publicar con la misma regularidad. Está llegando a los 630, 640 suscriptores. Y en términos de tasas de apertura son distintos. Hipergrafía tiene tasas de apertura más altas, llega a menos personas, pero más personas, o sea, un porcentaje mayor lo abre. Normalmente es un 46 a un 50%.
Ujú. Y en sala de herramientas varía, se mueve entre 35 y 45. Vale. No suele bajar de eso. Tengo una teoría, pero la quiero ir comprobando, que cuando el título del boletín incorpora la palabra mi, por ejemplo, mi balance del 2021, que fue el que publiqué a fines de diciembre, las tasas de apertura suben un poco más. Cuando hay algo de experiencia personal, Sí. Es una hipótesis que me gustaría probar. Cuando está esa palabra, el mi experiencia, mis resultados, mi ejercicio, lo que sea, la tasa de apertura tiende a subir un poco más. Y en términos de tasa de clic, ahí son radicalmente opuestos porque hipergrafía el énfasis no está en los enlaces. Las tasas de clic son de 9-10%, que dentro de todo siguen siendo buenas. Pero las de sala de herramientas son las que, digamos, es como mi gran reliquia, que se mueven entre el 26 y el 27%. Claro. Hay algunos boletines que suben un poco más, pueden llegar a 33, hay otros que de repente bajan a 20, pero es un boletín que si yo he hecho algún tipo de optimización en mis boletines, esa ha sido una optimización, optimizar para el clic. Es decir, hacerme todas las preguntas necesarias para pensar por qué una persona primero abriría este boletín y después le haría clic a algo que le parece significativo. Y eso se ha mantenido más o menos estable en estos 2 años en sala de herramientas. Es un boletín que no ha bajado su tasa de clic. Para mí es un indicador mucho mejor que la tasa de apertura. Porque la tasa de clic se mantiene, pero aumenta la tasa de suscriptores. Es decir, más personas cada semana le hacen clic a algo. Y para mí darme cuenta que en cada semana, no sé, 250 personas o 300 personas le hacen clic a algo que yo mandé, digamos, me vuela la cabeza. Porque también hay personas que a veces presionan responder y me escriben algo. Y yo cuando trabajaba en medio jamás tuve ese tipo de interacción con la gente antes conocida como la audiencia. Ya si utilizo la categoría de Jay Rosen. La gente antes conocida como la audiencia no interactuaba contigo. Cuando yo trabajé en el diario me llamó una persona por teléfono para agradecerme por algo que habíamos publicado. Pero ahora cada semana a veces 2-3 personas responden. Yo sé que muchas personas le hacen clic a algo. Hay otras personas que comparten en redes. Entonces, tengo, más allá de los números, por eso hago un poco esta reflexión, más allá de los números, sé que hay seres humanos de carne y hueso que están viendo esto, lo están leyendo, les interesa, les aporta algo en sus vidas. Y eso creo que es bueno no perderlo de vista cuando uno está mirando las métricas, porque a mí me gusta mucho el concepto de Vanity Metrics, ¿ya? Porque básicamente es como para sentirse bien, pero no me sirve de nada si las otras personas no les está resultando de valor o de algo significativo. Sí, volvemos, cuando has dicho lo de que cuando estás observando, ¿no? Que cuando pones el mi balance anual, etcétera, sube, y es que vuelvo a lo que hemos comentado antes, al final es que nos mola que haya detrás alguien y no simplemente publicar por publicar, ¿no? Es que al final es un boletín de Patricio, por lo tanto tiene mucho sentido que cuando vuelcas algo totalmente personal aumente por eso, ¿no? Entonces yo es que soy muy fan de volcar todo lo que se pueda de experiencia personal y tal, porque al final el ser humano es muy curioso y muy cotilla y nos encanta ver cómo le va la vida al otro, en qué se ha equivocado, cómo hace las cosas. Entonces yo creo que sí, que tu indicio va muy bien medido. Y luego el tema también te iba a preguntar y me has respondido, lo de muchas veces veo que tratas de fomentar que te respondan, ¿no? Pues lanzando una pregunta, aunque sea un poco pregunta retórica, pero que como creadores la hacemos para que haya un reply, ¿no? Y digamos que
¿siempre te responden los mismos o va cambiando un poco el tema de la gente que te responde? Si vas conociendo, ¿te permite eso conocer un poco más a tu audiencia o siempre son los mismos los que responden al email? ¿Cómo es esa sensación? Mira, yo creo que hay una... no te voy a decir que son... llegan abrumadoramente muchos correos por cada pregunta o por cada boletín. Creo que hay una correlación entre las personas que responden el mensaje de bienvenida, uh-huh, que yo también les replico y les respondo esa respuesta, quienes después quedan un poco más enganchados y interactúan a partir de estas preguntas o de los contenidos que se incluyen en el boletín. Te diría que sí, se empieza a formar como una especie de público habitual de personas que yo creo que les gusta mucho el correo electrónico, ¿sí? les gusta mucho escribir, responder, personas que también se convierten a veces en apoyo, personas que les gusta donar, personas que recomiendan cosas, que me dicen, me gustó mucho esto, pero también te recomendaría esto otro, que puede ser de utilidad. Y efectivamente, claro, se forma como una especie de un grupo pequeño de personas que no todas las semanas, pero quizá una vez al mes o cada 2 meses, empiezan a responder y a compartir ciertas cosas que en un contexto quizás de no boletín no lo harían. Entonces, creo que ahí, claro, es un desafío permanente. A veces hago preguntas y hay semanas en que no hay respuesta. Y ahí uno se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué cosa no resultó? ¿Estaré abusando de las preguntas? Un poco, no sé si has visto esta técnica en Instagram que es como, hay cuentas que básicamente suben una foto con el caption, el texto es una pregunta simplemente. Y con eso gatillan respuestas, engagement, que se comparte, etc. Es decir, ok, quizás tiene un límite ese recurso en el boletín y a veces no va tanto por la pregunta, sino que por la relevancia de lo que uno comparte. Entonces, semana siguiente quizás no hay que hacer preguntas y hay que pensar en algo que remueva la cabeza. Eso es. Y que hable por sí solo. Entonces, creo que ahí uno está... Lo bueno de hacer esto semanalmente con paciencia es que tiene el tiempo para pensar y decir, ok, lo que quizás no resultó esta semana, la semana siguiente puede resultar, puedo probar, puedo cambiar, no tengo que ser el mismo boletín toda la semana, no estoy obligado, nadie me está pagando o al menos yo no tengo una suscripción y nadie me va a decir, oye, yo pago porque compartas herramientas, no quiero que cambie. No estoy en esa situación. Entonces, esto también es un espacio para experimentar, para entender también cómo nos relacionamos en Internet, que creo que es al final como una gran pregunta de nuestros tiempos. Sí, sin duda. Es interesante porque es que con muchos newsletteros que hablo, al final les preocupa, ¿no? Cómo generar conversación en torno a la newsletter y yo creo que a todos, ¿no? Se nos pasa por la cabeza y eso. Quizá, es verdad, no siempre preguntar directamente, pero de alguna forma tocar un tema que por la relevancia o por, bueno, simplemente porque la persona no esté de acuerdo contigo o sí, le incitas un poco, ¿no? Indirectamente a que te responda. Entonces es interesante que todos, bueno, hagamos ese ejercicio y lo analicemos. Compartí también en mi newsletter un post que escribiste y que dejaré también enlazado, en el que, bueno, analizaba o compartías las estrategias que te han funcionado para llegar a esos 2.000 suscriptores que has comentado hace un poco. No sé si te animas a compartir aquellas de las que, bueno, que digamos que ¿por qué no he probado esta técnica antes para hacerme conseguir suscriptores? Y a ver si así inspiramos un poco más a todos. Sí, yo la verdad es que cuando empecé, creo que eso es súper habitual cuando uno inicia algún proyecto, ya sea un podcast, un canal en YouTube o tiene una cuenta de Instagram y quiere hacerla crecer, como que instintivamente uno busca recetas. Trata de buscar qué es lo que funciona, qué es lo que sirve. Y si hay algo abundante en Internet son los gurús, son las personas que tienen las recetas mágicas.
Yo afortunadamente, como ya llevo más de 10 años trabajando en contenidos digitales, soy bastante escéptico de las recetas, y lo que me puede servir a mí puede que no le sirva a otros. Lo que no quita que el hecho de poner por escrito o sistematizar una experiencia sí tiene un valor en sí mismo, porque permite abrir la cabeza, de establecer nuevas conexiones. Yo la verdad es que durante el primer año de Sala de Herramientas, que era el boletín que actualizaba más regularmente y que veía que crecía orgánicamente, lo que me interesaba era no tener un crecimiento explosivo de la noche a la mañana. Hay quienes dicen que una de las maldiciones de los canales de YouTube es tener un viral al comienzo. Ya tener un video que YouTube lo recoge, el algoritmo, y lo recomienda, y básicamente hace que estalle las cantidades de reproducciones y te catapulte a otra dimensión. Y después vives, digamos, con la sombra de ese primer gran éxito que no puedes volver a replicar. Una de las cosas que yo agradezco es que mis boletines no fueron digamos, no tuvieron la viralización inicial. Se creció orgánicamente. Yo también estuve investigando de qué modo o cuál era el modo más adecuado para hacer crecer la base de datos más allá del boca a boca, que es un poco lo que mueve al comienzo a los boletines. Y el primer año básicamente llegué a 1000 suscriptores por la fuerza de la persistencia y por aportar un contenido valioso semana a semana. Al menos así siento que lo perciben los suscriptores. Pero ya a contar del segundo año, mayo de 2021, empecé a utilizar algunas técnicas que a mí con otros contenidos no me habían dado resultados, pero que con el tipo de contenido de Sala de Herramientas sí tenían mucha repercusión, que eran los hilos de Twitter. Ya, yo en general no era muy de hacer hilos, y al principio también veía con cierta suspicacia esta tentación de querer hacer grandes narraciones en una plataforma que está diseñada para escribir en corto. Pero viendo que tenía un buen banco de herramientas, buena información que ya estaba curada, es decir, seleccionada y con cierta validación, lo que empecé a hacer fue resúmenes mensuales de las herramientas que a mí me parecían que eran más interesantes. Y eso fue, como decimos acá, darle el palo al gato, ya como acertar. Es como, esa fue mi bala de plata, porque primer hilo que hice se viralizó, es decir, tuvo miles de me gusta, tuvo cientos de retweets. Y eso fue la primera vez que tuve un crecimiento muy rápido en un par de días de la base de suscriptores. Deben haber sido 200, 150 suscriptores en 1 o 2 días. Yo me habituaba a tener 1, 2, 3 suscriptores nuevos por día, y de repente esto, digamos, paso de los 900 y tanto a los 1000 y tanto. Entonces, eso lo incorporé como una práctica. Reempaquetar cosas que ya había compartido en otra plataforma para personas que quizás no están al tanto del boletín, de la existencia del boletín. Pero también hay otras técnicas que he ido probando que siento que también van por otra vía. Una de las más utilizadas son las promociones cruzadas, que me gustaría tener más tiempo para poder agendar más promociones cruzadas. Yeah. Que básicamente, si quienes nos están escuchando no saben de qué se trata, es un intercambio entre, en este caso, boletines que comparten ciertos intereses o ciertos lineamientos o ciertas audiencias, y que en ese sentido un boletín recomienda al otro, y eso permite exponer, en mi caso, a mis suscriptores a otro boletín que les podría interesar, validado por mí. Es decir, yo no voy a hacer una promoción cruzada con cualquier newsletter. Y el otro newsletter va a hacer lo mismo con el mío. Entonces es básicamente como una operación de marketing donde no hay una transacción monetaria, pero que
para el bajo costo que tiene, es muy efectiva. Ya el ROI, el retorno a la inversión, es súper alta porque es básicamente agregar un párrafo más en tu newsletter que te puede traer 20, 15, 30 nuevos suscriptores que antes no tenía. Entonces, tiene un gran valor eso. Hay otra técnica que viene más bien del mundo del marketing, que son los lead magnets, los llamados imanes, que es cuando tú ofreces algo y hay algún formulario de inscripción, las personas pueden, puedes incorporar una pregunta para que, por si quieren suscribirse a tu boletín, es decir, una opción voluntaria, no los estás obligando. Pero eso pasa mucho cuando tú quieres descargar un informe de redes sociales 2022 y HubSpot te dice, ok, ingresa tu correo y suscríbete a nuestras novedades mensuales. Es una especie de intercambio. Ahora, ese imán tiene que establecer una correlación entre lo que estás ofreciendo y el boletín. En mi caso, lo que yo hacía es que el año pasado estuve ofreciendo una serie de talleres cortos, gratuitos, y para la inscripción del taller les preguntaba si querían también recibir el boletín. Y eso también fue un modo de crecimiento porque había personas que no conocían el newsletter, pero les interesaba el tema del taller, y al inscribirse a esa actividad en particular aprovechaban de dejar su correo para que yo los agregara a la base de datos. Entonces, esas tres cosas puntuales, más la consistencia, que es el hecho de estar publicando, que es lo más difícil, y que también fue un desafío súper personal de un día para otro decir, ok, voy a publicar esto semanalmente y no parar, salvo para vacaciones, han sido mi receta. Hay otras cosas que a mí, por ejemplo, no me han resultado, que sé que a otras personas sí puede que les resulten. Envidio mucho que en el mundo angloparlante existen muchos directorios de newsletter, ¿ya? Entonces, hay espacios para buscar newsletter. Hay comunidades de Reddit, ¿ya? Lamentablemente en español hay pocas comunidades de Reddit para compartir boletines. Entonces, hay espacios que también el ecosistema de newsletteros o de chusletteros podemos empezar también a crearlos porque no existen. Y las personas no, a veces, si no es por la recomendación de alguien, no van a llegar a tu boletín. Entonces, hay que también ampliar los espacios de visibilización. Y creo que se está avanzando, pero todavía queda un largo trecho. Sí, es que aquí, claro, el tema está en lo que hablabas antes, ¿no? Que se pueden recomendar boletines, pero, claro, ¿a qué audiencia, no? Yo una vez me lo planteé para, bueno, meter, ¿no?, una sección dentro de mi newsletter, una sección de newsletter recomendada. Y lo pensé, pero luego, o sea, digamos que tenía el ángel y el demonio, porque digo, vale, me lee gente que está muy acostumbrada a recibir newsletter y por lo tanto son lectores de newsletter, pero una newsletter nicho igual no recibe tantas suscripciones como una newsletter genérica, ¿no? Entonces, claro, tampoco es compartir por compartir, porque a lo mejor te lleva gente que, digamos, no está cualificada para tu newsletter, ¿no? Entonces ahí hay una fina línea que es complicada para, sí, yo siempre que puedo doy visibilidad, pero claro, ¿a quién va a llegar esa visibilidad, no? Recibir suscriptores por recibir suscriptores no tiene mucho sentido, porque volvemos a las vanity metrics, ¿no? Vale, sí, tengo suscriptores, pero la tasa de apertura esa no es real. Hay una experiencia que yo tuve cuando estuve en universidad, que para el newsletter de esta revista Puro Periodismo, uno de mis estudiantes dijo, profesor, en Facebook hay un grupo de periodistas, estos típicos grupos de periodistas donde se comparten contactos, ofertas de trabajo, etcétera, con muchas personas en ese grupo. Y me dice, ¿por qué no lo promocionamos ahí? Yo le dije, bueno, hagamos el intento. Entonces, este estudiante invitó a las personas que estaban en ese grupo
a que se suscribieran al boletín, porque este era un boletín con temas de periodismo. Y claro, tuvimos un crecimiento de 100 suscriptores, o algo, una cifra aproximada, pero en la siguiente entrega nos bajó la tasa de apertura inmediatamente. Las personas no recordaban por qué se habían suscrito, porque de hecho algunas personas nos respondieron y decían, no sé en qué momento me suscribí a este boletín. Entonces, efectivamente, hay que saber, digamos, a quién quiere uno llegar, y por eso siento que el ecosistema del boletín va a contrapelo de la urgencia de Internet, porque a veces no todo es lo explosivo, lo masivo, lo viral, sino que es la consistencia, la gradualidad, lo orgánico, que es lo que te permite construir estas relaciones más duraderas. A mí me encantaría llegar a 25.000 personas, pero sé que si de la noche a la mañana yo empezara a crecer 1.000 suscriptores a la semana, lo cual me parecería Fabuloso. absurdo. Bueno, sí, pero fabuloso, pero bueno. Fabuloso y absurdo. También me preguntaría, ok, ¿cómo va a afectar eso la comunidad que ya he generado? Eso es. ¿Qué La tipo autoridad, de...? ¿no? Claro. ¿Qué es lo que va a transformar del boletín? ¿Qué es lo que va a pasar con las tasas de clic? ¿Qué es lo que a mí me importa? ¿Qué es lo que va a pasar con las respuestas a mi correo de bienvenida? Quizás se va a desvirtuar, voy a tener que adaptarme a lo que me pidan, voy a tener que dejar de ser yo o voy a tener que sacrificar ciertas cosas que había logrado conquistar. Entonces, creo que los boletines es una enseñanza que nos dejan, que no todo es urgente ni todo es explosivo en la vida. Hay ciertas cosas que esto es como plantar un belloto, o sea, demorar décadas, y hay que tenerle paciencia. Sí, sí. Bueno, apruebo 100% lo que dices, porque las prisas no son buenas, entonces, bueno, no voy a incidir más en ello porque ya hemos hablado precisamente al principio de esta entrevista. Rápidamente, te pongo un poco en contexto. Tengo una sección que es la pregunta encadenada, ¿vale? Y el anterior invitado dejó una pregunta que era: ¿qué huella quieres dejar con tu newsletter? Y bueno, ahora me responde, y también te pido que, bueno, le dejes al próximo invitado, que no sabemos quién es, una pregunta, y ya que está, la respondes. A ver, es una pregunta, creo, casi filosófica. Sí. De hecho, la que yo voy a hacer también creo que tiene algo de existencialismo. Creo que si, pensando desde la genuina humildad, si algo así puede existir hoy por hoy en Internet, pero sí creo que existe, creo que me gustaría dejar como legado que todavía existe un desinterés por compartir cosas en Internet. Creo que en una era en la que todo se está plataformizando, ya todo se paga, todo es una suscripción mensual, todo tiene muro de pago, creo que lo romántico y lo amoroso que todavía tienen los boletines es que hay gente dispuesta, mucha gente dispuesta a sentarse a escribir algo semana a semana, 2 veces al mes, una vez al mes, y compartirlo con un grupo de personas. Y yo me siento parte al menos de ese movimiento. Quizás en el futuro uno monetiza, convierte esto en su modo de vivir, pero el propósito original me gustaría que no se perdiera. O sea, que yo en 10 años más o en 20 años más, o si algún día tengo nietos, les diga y me pregunten ¿por qué iniciaste tus boletines? Les diga porque hubo una pandemia y los profesores no sabían cómo grabar su pantalla. Ya. Y yo sí sabía. Y les quise contar cómo hacerlo. Y eso creo que es una bonita historia. Sí. No va a cambiar el mundo, pero sí cambió mi mundo. Y espero que haya cambiado el de otras personas.
Qué chulo. Y la pregunta que a mí me gustaría dejar también tiene que ver con esto, un poco mirando así el porvenir o lo que podría suceder en el futuro. Si tuvieras que escribir tu newsletter de despedida, ya Wow. sea porque se acabó tu newsletter o le vas a poner un punto final, ¿cómo sería ese newsletter? Joder. Buena pregunta. Oye, no me esperaba que fueras por ahí, pero es muy interesante. A ver qué dice la persona, que igual dice pasapalabra, pero muy chulo. Genial. Antes de terminar, voy a pasar al bloque monetización, aunque has dejado alguna traza de posible respuesta, pero bueno, no sé si a día de hoy la monetizas, cómo lo monetizas y si tienes planes para, bueno, en un futuro más o menos cercano, de alguna forma sacarle un rédito económico a estos boletines. Hasta el momento he hecho esfuerzos muy tímidos por monetización en ambos boletines a través de patrocinio. El principal, digamos, como valor que he recibido a partir de los boletines ha sido como externo, es decir, talleres, consultorías, cosas que han surgido a partir de esta experiencia y que de hecho el 2021 creció mucho. Pero yo la verdad es que también con esto al principio como que me apresuré un poco y dije como no, al año tengo que empezar a monetizar. Pero después me dejé guiar por el gurú Dan Oshinsky, que digamos, probablemente Chus, tú lo conoces, Sí. que envía al Nat a newsletter todos los meses. Y yo recuerdo que él en alguno de estos boletines mensuales que manda decía que, o quizás fue en alguna entrevista, pero él decía que un boletín maduro requiere al menos 2 años de vida. Es decir, necesita cierto desempeño, altibajos, aprendizaje, para poder tomar decisiones como, por ejemplo, debería cobrar una suscripción por mi boletín o debería buscar patrocinadores. Yo sé que eso se podría hacer con anterioridad, pero al menos yo me estoy fijando como la fecha 2 años, es decir, abril, marzo, es decir, ya estoy pensando en cómo empezar a monetizar primero con patrocinio, un patrocinador por edición, con avisos clasificados. Ahí estoy viendo cuántos por edición, que obviamente los avisos clasificados van a ser más económicos que un patrocinio. Yo sí he tenido experiencia con donaciones, algunos meses donaciones pequeñas como esto de los cafés o depósitos directos en cuentas de PayPal. No tengo la cifra, pero yo te diría que el año pasado debe haber sido quizás unos $400 en donaciones, que claro, uno ve de repente entran $3, $4, $9, y uno digamos como que no lo contabiliza en el momento, pero si después hace la suma, no deja de ser una cifra, digamos, interesante que uno quizás podría sistematizar y ampliar más. Te iba a decir, te da para pagarte la plataforma, pero en tu caso no. Claro, pero por ejemplo a mí me sirve para pagar la cuenta de Zoom Pro para los talleres que hago. Me sirve para pagar el hosting del sitio web. Es decir, hay algunos costos que quizás no son propios del proyecto, pero que en el fondo también son parte de la infraestructura de un creador en Internet. Entonces, yo me estoy poniendo como esos plazos. Es decir, este año es un año en que voy a salir en búsqueda propiamente tal de patrocinio, pero voy a continuar con las otras cosas que han alimentado estas iniciativas, es decir, las donaciones, los talleres y especialmente las consultorías que están empezando, digamos, a ser cada vez más recurrentes. Bueno, está muy bien. No todo, lo mencionaba en la entrevista anterior, que la monetización indirecta, que es que te llega a través de consultoría, es una muy buena.
monetización, ¿no? Al final yo lo he validado, no llevo ni 4 meses con la newsletter y he validado ya que tiene sentido porque es una forma de captar, ¿no? Bueno, clientes cualificados, por lo tanto, yo creo que aquí como siempre volvemos, Patricio, al depende y cada proyecto es un mundo. Estupendo. Y ya sí que sí, para rematar, si nos compartes 3 newsletters imprescindibles en tu buzón de entrada. Sí, a esta pregunta le di harta vuelta porque me imagino que como también las personas que escuchan este podcast sobre newsletter, al menos yo estoy suscrito a muchos, me trato de hacer el tiempo de leer la mayoría. Sí. En algún momento de haber estado suscrito a unos 60 o 70, ahora ya perdí la cuenta. Entonces, la selección que voy a hacer es, hay algunos en español que me interesan mucho, que los consulto regularmente, que creo que llevan mucho tiempo. Están algunos incluso antes del boom de los newsletters. Y algunos otros en... Hay vida antes del boom. Esta, como yo suelo decir, es una de las reliquias de Internet, que no nos digan lo contrario. Hace un tiempo estuve en una charla con un editor de medios y este editor se quejaba de las cosas nuevas, de las redes sociales y de los newsletters. Y le dije, tío, no le dije tío, pero si nos adaptamos un poco, le dije, tío, esto viene de hace 50 años. Es decir, antes de Internet existían las listas de correo. Pero bueno, boletines que a mí me gustan mucho y que tienen cierta trayectoria. Hay uno que se llama Cómo funcionan las cosas, de Valentín Muro, que es argentino, que me interesa por el trabajo de investigación que él hace, que es un boletín de largo aliento, pero también porque él ha logrado armar una comunidad de personas curiosas alrededor de su boletín, y eso creo que es muy, muy valioso. Hay un referente que a mí también siempre me ha interesado mucho, también es un gran amigo, Ismael Nafría, que tiene su boletín Tendencias, que ahora lo está reactivando. Yo lo empecé a leer en sus orígenes, Tendencias. Para quienes no lo conocen, es un boletín sobre noticias de industria de medios digitales, el New York Times, y ahora él incorporó también información sobre newsletters, y es un boletín muy exhaustivo. Creo que ahora va a ser quincenal, antes era semanal, pero qué bueno que sea quincenal porque requiere su tiempo para leerlo. También me gusta mucho lo que hace Axel Marazzi, que también es argentino, que tiene un boletín que manda los domingos que se llama Observando. Sí. Y es un boletín, es el tipo de boletín que yo digo que es como para leerlo con una taza de café o con un té, como si fuera el periódico del domingo. Son cosas que leyó, cosas que le pasaron, cosas que comió, pero digamos tiene una profundidad que creo que combate la urgencia de nuestras vidas. También tiene como su sección donde recomienda cosas pequeñas que ha visto, también cosas para procrastinar, que creo que siempre vienen bien. Y en ese sentido hay otro boletín también de Milagros García que se llama Pantano, que también es un boletín más cortito. Ella lee mucho, ella creo que trabaja en industria publicitaria en Argentina, pero lee mucho también, entonces a veces comenta libros, a veces también comenta estas cosas extrañas que nos ofrece Internet. Creo que es como un cierto escape también. Estoy dejando fuera muchos, Sí, digamos, que si no, no acabaríamos nunca. No acabaríamos nunca, pero eso es en español. Y en inglés a mí me gusta mucho Maker Mind, de Anne-Laure Lecomte, que tiene también una comunidad asociada a su boletín que se llama Nest Lab. Sí. Y ese boletín es cruce de neurociencia con tecnología, aprendizaje. Tiene una aproximación súper interesante a esos temas. Y creo que
si quisiéramos aprender de un boletín, aprendamos del 321 de James Clear. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, Sí. Que tiene este boletín donde ofrece 3 ideas, 2 frases y una pregunta, y así se llama todas las semanas, 321. Y he visto que estableció como un cierto modelo, entonces empiezan a surgir como boletines de 3 ideas. Sí, claro. Para partir el día, es decir, como Está que todo establece... inventado. Sí, entonces, pero creo que... ¿Por qué digo que podemos aprender de James Clear? Porque el tipo... Este es un tipo que combatió la urgencia de Internet e hizo de la escritura en blogs un hábito, ¿ya? Por eso él también es un experto en hábitos. Y después de llevar años, si no décadas escribiendo, James Clear tiene tantas cosas escritas que las puede hacer lo que se llama el repurpose, darle otro uso. Entonces lo manda a su boletín, lo manda a su cuenta de Instagram. Es decir, pero son cosas que él ya escribió, que ya pensó. No tiene que inventar la rueda nuevamente, simplemente tiene que recoger lo que él ya hizo. Y creo que eso es un gran aprendizaje. No todo el tiempo tenemos que estar creando cosas, sino que también tenemos que ver qué es lo que ya hemos hecho y a veces darle otro sentido. Y creo que eso es parte como de la biología de Internet, que uno recoge cosas y las vuelve a moldear. Y eso es, creo que lo que en general la mayoría, si no todos, estamos haciendo con los boletines. ¿Ya? No es que estemos descubriendo algo nuevo, puede que sí, pero sí lo estamos moldeando, lo estamos personalizando, lo estamos reempaquetando. Y ese es como creo un gran aprendizaje del 321 de James Clear. Es un gran aprendizaje de James Clear y yo creo que con tus palabras un gran cierre a esta entrevista porque creo que ahí es el broche en el que tenemos que pensar, ¿no? De que efectivamente no siempre tenemos que estar creando, sino que hay que observar y reaprovechar cosas que ya hemos creado. Siempre que las tengamos creadas, claro, si no sería copiar de otros, que eso ya es otro tema. Patricio, un placer enorme haberte tenido por aquí. Y nada, dejaré enlazado todo en las notas del episodio y animo a la gente a que te siga porque escribes mucho sobre también procesos de crear newsletter, por lo tanto seguro que les es muy, muy interesante. Chus, muchas gracias por la invitación, disfruté la conversación, podríamos seguir otra hora probablemente, sí. Pero es bueno ponerle límites también a las cosas. Genial, ya te emplazo para cuando pruebes el sistema este de monetización, que nos cuentes cómo te está yendo. Ahí estaremos. Un saludo, Patricio. Saludos, Chus. Bueno, nada más que añadir a este broche final que ha aportado Patricio. Es cierto que nos obsesionamos con crear y muchas veces nos olvidamos de que se pueden reaprovechar y darle una vuelta a los contenidos que ya tenemos en otros formatos. Yo la verdad he de reconocer que eso de crear me flipa y tanto es así que precisamente así se llama el hermano mayor de este podcast. Creando Newsletters es mi podcast premium más la comunidad de newsletteros en la que compartimos preocupaciones, noticias y conversamos sobre nuestras newsletters. Además, cada semana en ese podcast de pago me permito profundizar en otros temas que me dejo a medias en la newsletter en abierto. Visita creandonewsletters.com y crea newsletters en compañía. Nos vemos en el inbox.